Hola, buenas tardes para todos. Un saludo a todos los estudiantes que se van conectando. Vamos a darles espacio de unos 3 minuticos para poderles admitir el ingreso a todos e iniciamos. María. ¿Y acá qué? Nada. Bueno, voy a tratar del día de hoy ser un poquito rápida en cuanto a la definición que les voy a entregar para poder elaborar esta actividad correspondiente a la fase 2, que sé que es un poco extensa, por decirlo así, de pronto no por enfocarnos hacia una palabra compleja, porque sí articula muchos aspectos que debemos integrar en esta entrega final. Entonces, para poderles dar al final a ustedes un espacio de preguntas y que de esa manera podamos despejar esas dudas que surgen a raíz de la revisión de la guía correspondiente a la fase 2. Entonces, voy a esperar hasta las 6:34 para que puedan ir ingresando y podemos dar inicio a la actividad. Entonces, mientras tanto, les voy a ir hablando un poco. Yo estoy ubicada en la ciudad de Cúcuta, ya ustedes me han visto en el foro acompañándolos, ya pues identifican mi nombre. Este es mi segundo año con el curso, entonces muy contento de nuevamente acompañarlos en este periodo 16-4. Este curso de diagnósticos psicológicos articula información importante desde el enfoque de salud y clínico en su formación como profesionales, y considero importante que cada actividad que nosotros realicemos desde el curso, ustedes la trabajen a conciencia porque son temas importantes que van a ser supremamente útiles en su vida profesional y laboral. Entonces, pues, voy a darles ingreso a los demás. Ya tenemos 17 estudiantes en la sala. Vamos a esperar unos minuticos y podemos continuar. Entonces quiero saludar a todos los estudiantes que se van conectando. Les voy a recomendar, por favor, silenciar micrófonos para que no haya interferencia. Y si desean intervenir, solamente alzamos la manito y yo les doy el espacio. Entonces, por favor, muy juiciosos con los micrófonos silenciados para que podamos como tal realizar este CIPAS o este encuentro para que podamos entender qué articula esta fase 2 del curso. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes para todos. Vamos a esperar un minutico más e iniciamos. Entonces, les voy a compartir la presentación que tengo establecida para el día de hoy y ustedes me confirman, por favor, si ven la pantalla para que podamos entonces iniciar. Por favor, me confirman. Las preguntas las vamos a hacer, si quieren, por el chat o por el micrófono, pero deben levantar la manito y yo les doy por decirlo así, el permiso de ingresar para que no se nos forme de pronto un poquito de desorden. Vale, Ana María, listo. Entonces, Estefanía, ya están viendo la pantalla, muy bien. Entonces, todavía están ingresando, yo les voy a dar ahí ingreso mientras vamos a iniciar. Entonces, el CIPAS que vamos a realizar hoy articula la fase 2 del curso, donde vamos a tener que hacer un primer reconocimiento desde el enfoque ecosistémico, histórico-cultural y desde esas teorías que abordan el diagnóstico psicológico, ¿sí? Para esta fase 2 del curso ya vamos a enfocarnos desde un aspecto un poco más disciplinar, ¿cierto? Porque la actividad es un poco más compleja. Yo les voy a explicar detenidamente qué van a tener que realizar, pero también les voy a dar unas indicaciones para el desarrollo de la socialización mediante Skype, porque es el tema que más me preocupa, ya que a estas alturas ni siquiera han seleccionado la fecha y hora de presentación de su socialización y digamos que es una actividad que se debe realizar con tiempo para que ustedes la vayan preparando,
porque hace parte de esta actividad completa que ustedes van a tener que presentar. Entonces, actividades individuales, ya sabemos que debemos siempre empezar una actividad con el reconocimiento de las lecturas. Principalmente les sugieren 3 en el curso, pero vamos a enfocarnos a leer todo lo que tiene que ver desde el enfoque ecosistémico de Bronfenberg y desde el histórico-cultural de Vygotsky. Entonces, a estas alturas ya debemos haber revisado ese material bibliográfico, ¿cierto? Y por qué no consultar en red de pronto esas temáticas que nos van a servir y nos van a ayudar a aclarar más todas esas, de pronto todos esos interrogantes desde las teorías que están establecidos. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso a realizar una vez ya tengamos las lecturas? Elaborar o construir el mapa mental sobre esos modelos ecosistémicos e histórico-cultural, donde se reflejen ideas principales de las lecturas abordadas, los autores. Ahí voy a hacer un paréntesis. He revisado muchos mapas que me han enviado al curso. Algunos no abren, algunos no contienen la información que se les solicita. Yo de lo que he podido revisar desde el grupo 131 hasta el 170, que es donde voy hasta el momento, he visto que algunos mapas mentales no contienen información que es relativa a lo que estamos trabajando, es decir, el enfoque ecosistémico, histórico, cultural. Tenemos que hacer ese mapa mental a conciencia para poder identificar todas esas dimensiones que se establecen desde el enfoque ecosistémico e incluso debemos investigar y de pronto profundizar un poco más qué se aborda desde el enfoque histórico-cultural para que ustedes tengan claridad de qué vamos a trabajar. No considero pertinente que avancemos si no tenemos claro todas esas características que abordan estos dos enfoques. Nosotros no podemos realizar el análisis psicológico del personaje de la película que vamos a analizar si no tenemos claridad sobre estos temas. Entonces, no podemos seguir avanzando sin realizar cada paso a conciencia, para que de esa manera nosotros al finalizar el curso tengamos apropiación de las competencias que se han establecido. Tienen que verificar, chicos, cuando envíen ese link al foro de que efectivamente les abra. Si ustedes al finalizar la actividad en el trabajo final envían el link y no abre, la nota que van a obtener es 0, porque en la medida que hemos ido avanzando, yo les he ido estableciendo que deben verificar que efectivamente se abra. Otra cosa que me acabo de acordar, a veces me pegan las imágenes y los mapas son bastante extensos y contienen mucha información. No se puede ver, no se puede leer y no se puede percibir qué es lo que ustedes integran dentro de esos mapas. Entonces creo que la manera más correcta es de que o bien sea que lo suban al foro en un PDF o bien sea que ustedes peguen el link directamente. Entonces, ahora continuamos a la parte de pronto un poco más compleja de la actividad. Desde el enfoque ecosistémico y desde el documento de COMPES de Salud Mental 2018, a manera individual, ustedes van a tener que realizar un análisis del protagonista de la película Joker, el enlace el cual ya se les ha ido publicando en el entorno de aprendizaje colaborativo. Aquí más adelante yo les voy a hacer unas recomendaciones que he visto de acuerdo a lo que ustedes han enviado en el foro. Les voy a pedir que por favor desde ya de manera oportuna vayan trabajando en estos aspectos en cuanto a revisar ese análisis, porque si ustedes lo dejan para finalizar, si no estoy mal, el próximo lunes ya empezamos estas socializaciones y he visto grupos que ni siquiera se han presentado. Entonces tienen que estar muy juiciosos y establecer esos roles para que puedan elaborar esa propuesta de manera correcta. Ya ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer ese análisis, ¿sí? Una vez todos los integrantes del grupo realicen ese análisis individual, debe estar evidenciado dentro del entorno, es decir, dentro del foro, esos aportes que han realizado. Van a tomar todos esos trabajos individuales o esos análisis y de manera colaborativa van a formular una propuesta de evaluación psicológica donde se vea reflejada la influencia del enfoque ecosistémico de Bronfenberg y lo deben presentar vía Skype al docente que los va a acompañar en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Ya les voy a explicar detenidamente cómo lo vamos a hacer. Actividad colaborativa, entonces, cuando todos hayan entregado esos aportes individuales, ¿qué articula? El mapa articula el análisis individual y la propuesta grupal. Van a tener
que formular esa propuesta de evaluación. Y esa propuesta de evaluación pues la van a tener que socializar vía Skype. ¿Cómo lo vamos a hacer? Deben elaborar esa propuesta en una presentación de PowerPoint, la propuesta que ustedes van a presentar vía Skype. Ustedes no van a llegar ese día con el trabajo en Word porque de esa manera no van a poder ustedes socializarlo con el docente. Entonces van a tener que proyectarlo en una presentación de PowerPoint y de manera dinámica establecen los roles de cómo van a realizar esa socialización con el docente, es decir, conmigo, ¿sí? Ya ahorita les voy a explicar qué información debe contener como tal esa presentación o esa propuesta de evaluación psicológica. Entonces, les voy a leer el chat porque veo que están acá escribiendo. Tiene que ser por un aplicativo, se puede hacer a mano el mapa mental. Camilo, no sé si de pronto tengas alguna limitación que no te permita usar los aplicativos o las herramientas digitales. Si es así, no hay ningún problema. Si no es así, te sugiero que por favor puedes hacer la mano y luego la plasmas en la herramienta establecida. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Vale, entonces continuemos porque el tiempo es un poquito limitado en esta herramienta. Entonces, pues, dice Ana María, la propuesta es un posible diagnóstico, análisis. Hasta el momento estamos realizando un análisis. En otra fase próxima vamos a hablar de diagnóstico y de propuesta de intervención. Entonces, por el momento estamos solamente consolidando un análisis del perfil de la película que ya ustedes conocen. Entonces, ¿qué debe incluir el mapa? Ya les dije, ideas principales, autores representativos, integrar esos niveles de análisis del contexto en el modelo ecosistémico de Grothendieck. He visto muchos mapas que no lo han integrado y eso es importante tenerlo claro. Articular la teoría histórico-cultural, importante que abordemos esta teoría desde la importancia de lo biológico y lo social, en la interacción con menores y el nivel de influencia que puede ejercer en el desarrollo humano, ¿sí? Parte principal de estas dos teorías es que nosotros logremos identificar por qué desde la psicología es importante tocar estos dos temas o estas dos teorías y cómo de una u otra forma desde cada contexto ha generado una influencia en el desarrollo de las personas y cómo nosotros lo vamos a plantear en ese análisis psicosocial del personaje de la película, ¿sí? Verificar que el link ahora, ya eso se los dije, y no pegar imágenes en el foro, porque no va a permitir que se pueda hacer una realimentación de la actividad que ustedes propongan o envíen en cuanto al mapa. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces el análisis individual? Recuerden que son dos actividades, análisis individual y luego propuesta de intervención grupal. Entonces, ¿qué debo hacer? Principalmente ver la película, posterior a ello realizar las lecturas. Por favor, no vayan a cometer un error que es muy, de pronto a simple vista puede ser muy particular decirlo, pero no vayan a copiar y pegar de internet esos análisis psicológicos que observan o que vemos a la luz de poder investigarlo en Google o en cualquier página, porque realmente no es un ejercicio significativo y ustedes no van a poner en práctica y no van a establecer esas herramientas que son tan importantes a la hora de nosotros establecer un diagnóstico psicológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el perfil del protagonista desde un enfoque psicológico a través de la revisión del material bibliográfico, del documento COMPES y del enfoque ecosistémico principalmente. Entonces, buenas tardes, vamos a silenciar micrófonos, por favor, para quienes vayan ingresando, para no generar interferencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a realizar un análisis del universo conceptual que se inscribe detrás del villano multifacético del mundo del cómic, que trasciende incluso a niveles, a los límites de su personalidad. Algo que vi y me pareció bastante particular es que muchos estudiantes se han confundido con el nombre real del protagonista, con la persona que es el actor, con el villano como tal de la película. Cuando establecen esa propuesta de evaluación, ustedes deben agregar el nombre y he visto en muchos casos el nombre del actor. Entonces, debemos tener claro que no podemos perder el enfoque de quién es el actor que queda allá antes de nosotros empezar a ver esa película y una vez nos centremos en la película, vamos a ver el perfil del protagonista, de ese personaje villano. No tiene nada que ver el actor con
con ese personaje multifacético que nosotros vamos a analizar en ese perfil psicológico. Este ejercicio inicial es individual. Muy bien. Tutora, una Dice, pregunta. señora, adelante. O sea, es decir, según lo que le entiendo, desde el enfoque ecosistémico para poder análisis individual. ¿Es cierto? No le entendí, es que se entrecortó. Qué pena con usted. ¿Me repite nuevamente? Tutora, qué pena, con Carlos Mario. Carlos, Lo que le he adelante. entendido es que primero observamos la película, ¿sí? Sí. Posterior a mirar el COMPES y leemos lo que tiene que ver con el enfoque ecosistémico para poder sacar el análisis individual. Así es, correcto. Si nosotros no leemos ese documento COMPES de salud mental y no tenemos claro en qué se enfoca el modelo ecosistémico, no vamos a poder analizar ese perfil psicológico del protagonista de la película, ¿sí? No podemos llegar a hacer un análisis de acuerdo a lo que vemos en Internet. Lo que he visto en Internet es más como un relato a lo que los críticos de ciencia ficción han establecido de la película. No tiene nada que ver con un ejercicio académico. Por eso yo les voy a solicitar que no nos guiemos de eso. Yo podría identificar a simple vista cuando ustedes copian y pegan esa información de Internet a cuando es un ejercicio individual y profundo. Entonces, si ustedes de verdad quieren que el curso sea significativo, chicos, yo les recomiendo que lo hagamos a conciencia para que podamos como tal establecer todas esas características importantes al momento de nosotros elaborar un análisis de un perfil psicológico. Entonces, cuando ya todos ustedes de manera individual hayan hecho este aporte o este análisis, vamos a enviarlo al foro. Cuando ya estén todos los aportes, entonces debemos empezar como tal a crear esa propuesta de evaluación, perdón, esa propuesta de intervención, sí, esa propuesta que vamos a establecer mediante Skype. Adelante, Doctora, ¿quién habla? Lo ¿cómo escucho. está? Mi nombre es Andrés Felipe Castañeda de la ciudad de Medellín. Adelante, Andrés. Tengo una pequeña duda cuando hablamos del documento de COMPES que debemos de leer. Soy un poco enredado. Cuando hablamos del documento de COMPES, estamos hablando de la resolución 4886 de 2018. El documento COMPES, si ustedes entran al curso, perdón, al entorno de aprendizaje, sí, ahí van a encontrar el documento sugerido. E incluso si ustedes escriben en internet documento COMPES 2018, lo van a encontrar, ¿sí? Perfecto. Entonces, de todas maneras, creo, si no estoy mal, los que están en el grupo de Skype, ese documento se los envié. Entonces, no sé si de pronto estás en el grupo o de pronto no lo has visto. Sin embargo, si quieren, yo ahorita más adelante vuelvo y se los comparto porque sé que de pronto a veces nos confundimos con tanto material de internet. Recuerden que el documento COMPES 2018 es un documento enfocado hacia la salud pública, hacia la salud mental, y ahí vamos a encontrar muchos aspectos importantes. Les voy a decir algo que se me viene a la cabeza. El periodo pasado trabajamos sobre un caso de una niña esquizofrénica, ¿sí? Y dentro de ese caso, cuando elaboramos la propuesta de intervención psicosocial, tuvimos que establecer mediante ese documento COMPES cómo nosotros como psicólogos íbamos a restablecer los derechos de esta niña, esos derechos que fueron vulnerados en el sistema en el que ella creció y se desarrolló. Por eso, si nosotros desde un principio no empezamos bien con el desarrollo de la actividad, nos vamos a ir confundiendo porque es muchísima información la que articula el curso. Los voy a leer un momentico en el chat porque veo que me han escrito bastante. Xiomara me dice, socialicé el link del mapa, pero también puso imagen, no hay problema. Estefanía habla del nombre del protagonista, muy bien, de la película. Ana María dice, lo de internet no es científico, así es, muy bien. Xiomara me dice, profe, volver a compartirlo, claro que sí. Y Irma comparte el link de Sky, muy bien, muchas gracias. Ahorita les voy a compartir, chicos, la asistencia a este evento para que ustedes se registren porque es importante llevar un control de estos eventos académicos. Entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación. Ustedes me confirman si la ven. Vale, muchas gracias, María Fernanda. Listo, chicos. Acorde a esos análisis individuales que ustedes al punto del entorno han dejado, de manera colaborativa van a formular esa propuesta de evaluación psicológica donde se vea reflejada la influencia del enfoque ecosistémico. Creo que 5 trabajos
generan un análisis profundo de ese perfil psicológico, ¿cierto? Entonces vamos a tener que retomar esos aportes individuales y empezar como tal a montar esa propuesta que vamos a nosotros socializar mediante vía Skype. ¿Qué vamos a hacer? Recopilar los análisis individuales y crear esa propuesta de evaluación psicológica. Deben formular la propuesta en formato PowerPoint para presentarla vía Skype. Dentro de esa presentación vía Skype, yo les dejé un link en el foro para que ustedes hagan el registro de la hora y la fecha de presentación. Les voy a mostrar cómo van. Hasta el momento muy pocos grupos han seleccionado esa hora y esa fecha de encuentro. Les voy a decir, esto es un ejercicio muy complejo, que si ustedes no se organizan como grupo, posiblemente no va a ser significativo el ejercicio. Entonces tienen que como primera opción y como primera medida organizar esa agenda para desarrollar la actividad. Si no tenemos clara la fecha, pues seguimos trabajando sin llevar un control o una cronología del proceso y básicamente no vamos a entregar los productos de manera completa y organizada. Entonces, esa parte de seleccionar la agenda ya debieron de haberla realizado la mayoría de ustedes. Retomar entonces los aportes individuales. Bueno, esto ya es cuando finalicemos la propuesta. ¿Qué debe incluir esa presentación en PowerPoint? Bueno, ustedes tienen que ser muy creativos de cómo presentar esa propuesta de evaluación psicológica. Sin embargo, dentro de la guía les da una sugerencia. ¿Qué información pueden incluir? Nombre, sexo, edad, escolaridad, ocupación, motivo de consulta. Si vemos que de pronto no tenemos información de escolaridad, podemos escribir no registra o no hay información sobre lo mencionado. En el caso de motivo de consulta, ustedes deben verse como si estuvieran como tal trabajando de manera, por decirlo así, de manera principal con el protagonista y estableciendo desde un consultorio o desde una mirada clínica ese motivo de consulta y descripción del caso. La descripción del caso es muy sencilla porque ustedes deben ver todos esos antecedentes y esa historia que se va trazando en la película, ¿cierto? Por eso es que debemos verla, porque si no la vemos no vamos a poder describir efectivamente esos aspectos importantes que fueron significativos y que de una u otra manera generaron un proceso de pronto de afectación en ese perfil psicológico, en ese protagonista. Técnicas de evaluación. En ese aspecto ustedes van a confundirse un poco porque las técnicas como tal no están establecidas. Pero si estamos trabajando sobre un perfil posiblemente esquizofrénico, hay muchas herramientas que se pueden abordar desde este perfil. Entonces, o desde ese trastorno de personalidad. Tienen que investigar mucho sobre ese tema. No vamos como tal a aplicar ninguna prueba en esta fase. No vamos a de pronto a establecer qué técnica o qué herramienta me puede de pronto establecer ese perfil directo. Vamos a establecer esa propuesta de evaluación, esa formulación de propuesta y por ende estas técnicas de evaluación son sugerencias que desde la investigación y autonomía del estudiante vamos a proponer y a sustentar porque efectivamente las estamos proponiendo. Sandra, bueno, está solicitando el link. Ana María me habla de que los instrumentos son los que, ok, posiblemente utilizaremos, eso es correcto. Muy bien. Para tener en cuenta, no deben crear la propuesta sin tener en cuenta todos los aportes individuales. Yo les voy a pedir que por favor tengan mucha comunicación y asertividad en el grupo, no trabajen de manera individual. Chicos, el ejercicio colaborativo es muy significativo. A veces es un poco desgastante porque no todos estamos sincronizados y trabajamos hacia la misma ruta, pero tratemos de que revisemos de manera consciente sus aportes que sé que de manera significativa les va a aportar a ustedes a ese crecimiento personal y profesional. No deben confundir el perfil del actor protagonista con el perfil de ciencia ficción. Bueno, eso ya se los dije. Se los digo porque me ha pasado en infinidad de grupos, entonces tratar de tener presente esto. Los voy a leer un momento en el chat. Bienvenida Paulina. Así es, Ana María, se aprende mucho cuando se trabaja en grupo y en grupo siempre va a haber un proceso más de realimentación, de sincronización y posiblemente de aprender de los otros lo que de pronto desconocemos. Pues ya les hablé un poco de la socialización vía Skype, les hablé de que empezamos el lunes 28 de septiembre.
de que vamos al viernes 2 de octubre. Esta presentación tiene una puntuación general de 30 sobre la nota final, ¿sí? Si, por ejemplo, el grupo 37 se presentaron los 5 estudiantes, pero Juanito no habló, no quiso presentar su parte que le correspondía o de pronto no se apropió lo suficiente para que fuera significativa esa socialización, pues Juanito no va a sacar los 30 puntos que de pronto sacó Pedro, que sí participó y sí se le evidenció apropiación en esa socialización. Entonces, pues, tienen que ser muy conscientes que la calificación es individual y se va a evidenciar en la socialización quién se apropió de esos conceptos y quién efectivamente conoció y analizó efectivamente ese perfil psicológico del protagonista. Información necesaria para desarrollar la propuesta. Bueno, esto ya se los hablé anteriormente, descripción del caso, instrumentos y técnicas. Las técnicas pues se va a realizar de manera en que nosotros a través de ese análisis podamos establecer en qué se puede integrar al caso, de manera que más adelante la podamos profundizar un poco más en el plan de intervención. Voy a compartir la asistencia, porque de esa manera de pronto no nos dejamos tomar el tiempo. Regálenme en un momento, por favor, y se las voy a compartir aquí por el chat para que la vayan diligenciando de manera organizada. Listo. Nuevamente voy a compartir la presentación. Entonces, para poder realizar esta evaluación psicológica, deben investigar sobre cuál es la posible patología que presenta el protagonista e incluso revisar detenidamente la película, ya que el personaje tiene un encuentro con un profesional psicológico y eso está evidenciado dentro del documento. Y eso nos va a servir para nosotros empezar a elaborar esa propuesta. Les hablo un poco de la experiencia del periodo anterior. Trabajamos sobre el caso de una niña Beth que sufrió abuso sexual por parte de sus padres y fue dada en adopción. Ella presentaba episodios de esquizofrenia y a partir de eso muchos estudiantes tuvieron una creatividad y un sentido de investigación gigante que me daban información que incluso se desconocía porque tenían una capacidad de investigación bastante significativa y eso se evidencia en los documentos que ustedes comparten y en esas propuestas de intervención. ¿Qué van a entregar como trabajo final? Bueno, vamos a tener en cuenta un documento que yo les voy a enviar en el foro para que articulen ese trabajo final. El trabajo final no es el PowerPoint de la propuesta de evaluación psicológica. Eso es parte del trabajo, ¿sí? El trabajo final debe contener, 1, los mapas mentales de todos los estudiantes, 2, los análisis individuales que se hicieron anteriormente a la propuesta de evaluación, 3, en formato Word, esa propuesta de evaluación grupal, y 4, pues revisar que efectivamente el documento esté organizado y que sea entregado por un estudiante en el foro de evaluación y seguimiento. Y aquí vemos en la presentación pues las notas, no, la puntuación que se va a asignar a cada ítem, por decirlo así, o a cada actividad establecida. Si, por ejemplo, Juan del grupo 5, él hizo la propuesta individual, el análisis, la formulación del problema, pero no envió el mapa, pues se le van a quitar los puntos como tal del mapa. Si hizo todo, pero no se presentó a la propuesta de evaluación, pues no va a tener esos 30 puntos de la propuesta de evaluación. Si hizo todo, pero su desempeño no fue el más significativo, pues también se va a ajustar a la rúbrica de evaluación. Recuerden que no es solamente entregar las actividades, es evidenciar que efectivamente sea significativo el proceso. Les voy a hablar de algo que me acabo de acordar. Yo les estoy calificando la fase 1, la fase inicial, y en el foro, claro que sí, el link del mapa lo deben incluir al principio del trabajo. Yo les voy a enviar un formato para que se guíen y presenten ese trabajo final. Posiblemente se los comparta mañana para que, a mí me gusta que se haga en un formato porque es más organizado para ustedes y para mí, al momento de yo calificarlos. Les voy a hablar de algo que me acabo de acordar y es del trabajo que enviaron de la fase inicial, perdón. En el foro alcancé a revisarles algunas respuestas a las preguntas orientadoras y les decía que debían incluir la segunda pregunta, el enfoque ecosistémico, y debían incluir el enfoque histórico-cultural. Y sin embargo hicieron caso omiso y enviaron la pregunta con lo primero que se les ocurrió. Tienen que ser muy juiciosos en revisar esas indicaciones, porque si ya se les entregaron, tienen que apropiarlas y ajustarlas a sus trabajos, para que de esa manera, pues la nota
el aprendizaje, lógicamente, o inicialmente sea significativo, pero pues la nota les retribuya como tal ese ejercicio realizado. Entonces les voy a abrir este espacio para que ustedes hagan las preguntas, para que aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan y de esa manera que todos podamos hablar el mismo idioma. Adelante. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Tutora, mi nombre es Erika Fernanda Restrepo, pertenezco al CEDAT Dos Quebradas. Tutora, tengo una inquietud. Resulta que yo ya envié el link del mapa mental, ya me vi la película, pero tengo la inquietud de que yo miro que en este protagonista se marca la habilidad emocional, pero también se ve que él en el pasar y en el transcurrir de la vida de él se vuelve un asesino. Yo lo puedo tomar a partir del trastorno de la habilidad emocional o tengo que meterle varios trastornos en cuestión de que él se vuelve un asesino. Tengo como esa inquietud, tutora. Pero no le entendí ese trastorno que identifica, no le entendí el nombre bien. Del síndrome que presenta el protagonista. Bueno, recuerden que nosotros hasta ahora estamos elaborando como tal una propuesta. Dentro de esa propuesta, pues ustedes van a analizar que de pronto usted identificó ese trastorno de personalidad, pero puede que su compañero identificó otro. Entonces, en concepción del grupo, vamos a identificar ese trastorno de personalidad que se asemeje más a esos rasgos que evidenciamos. Si, por ejemplo, usted considera que es un trastorno paranoide, que no sé si es así, vamos a hablar algo así como a la ligera, entonces usted debe argumentar por qué considera que debemos trabajar de ese trastorno de personalidad. Si de pronto usted considera que ese trastorno de personalidad puede ser un trastorno límite, un trastorno histrónico, un trastorno antisocial, un trastorno narcisista, evitativo, debemos justificar por qué consideramos importante establecer dentro de esa propuesta ese trastorno. Si no debemos de pronto elaborar un perfil psicosocial sin conocer incluso qué articula o cuáles son las características. Ustedes pueden irse adelantando incluso, si quieren, a revisar ese DSM-5, que es donde vamos a ver esa clasificación de enfermedades que más adelante las vamos a tener que trabajar. Si quieren, pueden irse adelantando y revisando ese documento. Y de esa manera nosotros vamos a poder identificar ese perfil psicológico para poder implementar esa propuesta. El link de asistencia ya se los envié. Por favor, revísenme si lo pueden abrir porque ya se los compartí. Nuevamente ahí se los envío. Por favor, revisen porque si no lo hacemos, la verdad me preocupa porque es importante. No sé qué otra duda tengan, no sé pronto si está claro, quiero que me digan. Yo sé que son muchas cosas las que articula este ejercicio, pero pues Doctora, quiero que me cuenten. Noches. Adelante, buenas noches. Carlos Mario del CA de Medellín. Adelante, Primero, Carlos. pues, el link no se observa aquí, pero de acuerdo yo ya me vi la película, ¿sí? Hace mucho rato me vi la película. Ahí uno evidencia muchas personalidades, ¿sí? Pero no, o sea, entiendo lo que usted dice, o sea, aquí le toca a uno es ya ser un poco más, digámoslo, un poco más dinámico y más puntual para evidenciar qué tipo de personalidad presenta este actor, o sí, el actor. ¿Por qué? Porque es que, o sea, yo lo puedo decir que es emocional, como puede decir que refleja episodios de tristeza, como también, o sea, hay muchos, ¿cómo le explico? Hay muchas características. Muchas características de ese personaje, teniendo en cuenta que o sea, él muestra muchas situaciones que uno tiene que llegar a evidenciar específicamente qué fue lo que lo llevó a tomar esa acción de volverse... Yo les voy a dar una característica o de pronto les voy a dar una idea. Váyanse por el enfoque por el trastorno antisocial. Váyanse por ahí, traten de investigar de pronto qué características se articulan dentro de ese trastorno y a partir de eso debatamos y argumentemos por qué debemos trabajar ese análisis desde ese trastorno de personalidad. ¿Sí? A partir de eso, si partimos todos desde un trastorno, entonces podemos empezar a establecer e identificar esas características que son propias de la enfermedad o de la patología y poderlas relacionar con el caso, ¿sí? Entonces podemos empezar por ahí. Son muchos los trastornos y los trastornos de personalidad se pueden asemejar, pero hay características propias de cada patología. Entonces debemos, antes de empezar como tal a nosotros establecer un trastorno, debemos como tal conocer esas características propias
de cada enfermedad o de cada patología. Aquí no estamos elaborando un diagnóstico psicológico. Nosotros como tal estamos hasta ahora elaborando esa propuesta de evaluación psicológica, ¿sí? Más adelante ya vamos a intervenir, más adelante ya vamos a analizar de otros aspectos, pero por el momento entonces estamos solamente creando como tal y analizando ese perfil psicológico del personaje. Profe, Sí, adelante. sí, ya veo pues el link de la asistencia, pero me dice, ya lo abrí pues en hojas de cálculo para registrarme y me dice solamente puede ver el documento. Para hacer cambios solicita acceso de edición al propietario. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo lo tengo aquí que todos pueden hacerlo. ¿Ustedes todos están en el grupo de Skype? ¿O no todos están? Yo estoy en el grupo de Sky. Yo también estoy en el grupo de Skype. Pues vamos a hacer una cosa. Me gustaría que todos se subieran en el grupo porque es que el periodo pasado fue súper exitosa la experiencia de trabajar en el grupo porque son muchas los interrogantes que van a surgir. Entonces, si estamos todos en el grupo, vamos a todos a manejar el mismo idioma y de verdad que va a ser muy significativa la apropiación de competencias que establece el curso. Entonces, si estamos todos ahí, yo les comparto el link al grupo, pero es que no sé qué pasa. Yo veo que muchos están ya ahí conectados, pero no veo que puedan editar, entonces no sé. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Si no, yo les comparto al grupo una encuesta en línea, un formulario, para que se puedan registrar, ¿vale? Entonces, no sé qué otras... Una pregunta, Señora, Italiano adelante. Castellano. Quería preguntar, también vamos a entrar como a analizar toda esa parte del entorno social, todo lo que... Todo es importante. Acuérdense que desde el enfoque ecosistémico hay un sistema que integra diferentes dimensiones y esas dimensiones de una u otra manera generan influencia en el desarrollo de la personalidad del protagonista. Sí. Si nosotros no conocemos esa historia, cómo fue la trascendencia, cómo fue el desarrollo, cómo cada influencia de cada sistema o de cada dimensión generó como tal una influencia positiva o negativa en el personaje, no vamos a poder llegar al punto donde queremos, que es elaborar una propuesta de intervención psicosocial. Sí, entonces, sí, recuerden y que la película también. Sí, recuerden que el enfoque ecosistémico es uno de las teorías principales de la psicología para poder determinar cómo desde diferentes contextos puede generar una influencia positiva o negativa en los individuos y cómo de una u otra forma incluso puede afectar o puede promover una patología o una afectación en la salud mental. Entonces sí es importante que, mire, este enfoque cuando nosotros ya lo logramos manejar es supremamente enriquecedor y dominarlo nos va a permitir a nosotros poder identificar o ir más allá de lo que se busca desde la rama, desde la psicología. Tienen que tener en cuenta cómo el ser humano está en un punto establecido y a partir de eso, cómo ese microsistema, mesosistema, subsistema y macrosistema genera una influencia, ya sea positiva o negativa, pero pues la genera dentro del desarrollo de esa persona. Entonces, vamos a tener lo que estudiar. Por eso les digo, si no tenemos claro ese enfoque y si no vemos el documento COMPES, pues no vamos a poder darle una mirada psicológica a lo que se busca desde el curso, ese perfil que debemos construir. ¿Sí? Profe, ya de pronto va terminando el tiempo. Sí, eso es correcto. Y de todas maneras, muchas gracias por el espacio. Bueno, chicos, a todos muchas gracias. Esto es un espacio corto, pero muy significativo. Espero que nos veamos pronto. Pendientes, por favor, a diligenciar el instrumento. Espero que haya sido claro. Espero que podamos seguir trabajando juiciosos y no dejen para último porque el trabajo es bastante complejo. Acuérdenme, por favor, en el Sky enviarles esas ayuditas que les prometí para enviar el trabajo final. Esta grabación también se las voy a enviar. Y la asistencia, ¿vale? Entonces, gracias a todos y bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchos saludos desde Cúcuta. Un saludo para todos. Gracias, profesora. Bueno, a ustedes, que estén bien. Feliz noche y juiciosos. Ay, bueno, saludos Lisbeth de Cúcuta. Juiciosos a todos. Bendiciones, que estén bien. Gracias, profesora.